ponerle a los grandes barcos congeladores. Y bueno, fueron a pescar mar adentro, pescaban bastante y lo traían congelados. Pero peor todavía porque el pescado congelado, aquí lo saben bien en Estados Unidos, no tiene gusto a fresco. Siempre está congelado. Siempre está congelado. Y bueno, entonces pensaron, bueno, vamos a poner grandes estanques dentro de los barcos. Fueron a pescar mar adentro y traían los pescados vivos dentro, los peces vivos Ujú. dentro del tanque en el barco. Pero claro, después de unos días los peces ya no se movían más, se quedaban tranqui, aburridos y llegaban peor todavía, porque cuando un pez no Con se sabor a mueve, cansado. exacto, llegaba con sabor a cansado. Entonces dice, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podríamos hacer? A ver, ¿y qué harías vos en una circunstancia así? ¿Y qué es lo que le pasa a mucha gente cuando supuestamente alcanza una meta? Por ejemplo, quería un trabajo, lo consigue, bueno, quería una buena chica, un buen muchacho para casarse, se casa y tenemos, o se ganó la lotería, o alcanzó una meta en este aspecto del apostolado y tenemos una tendencia a dejarnos estar, a instalarnos, a transformarnos en pieza de museo y perdemos el ardor, la unción. ¿M? ¿Qué crees que hicieron los japoneses? ¿Sabes qué? Le pusieron a los estanques con el agua pequeños, ¿cómo se llama esos animalitos? Tiburoncitos. Tiburoncitos, mira. Le pusieron pequeños tiburoncitos. La cuestión es que los tiburoncitos se comían algunos de los peces más pequeños, pero armaban un revoloteo con el resto, que todos llegaban con tanto dinamismo a la costa, o sea, a Japón, que realmente estaban frescos. ¿Por qué? Porque no lo dejaban en paz. Los Claro, había que estar tiburones, escapando del claro, los peligro. tiburones estaban moviendo a todo el estanque. Entonces, yo te diría, pone un tiburoncito también en tu vida, un tiburoncito en tu familia, en tu parroquia, en tu ministerio, en tu pastoral. ¿Qué quiero decir? Algo que te mantenga vivo, con unción, porque si estás esperando que la vida cristiana sea un peregrinar sin dificultades, sin presiones, sin tensiones, sin problemas, sin condicionamientos, me parece que nos equivocamos de tren. Porque yo creo que el Señor nos envía al mundo como ovejas en medio de lobos y quiere que tengamos paz en el corazón, shalom, alegría, libertad interior en medio de las tensiones, en medio de los problemas y de las dificultades. Es como decir, tengo un tiburoncito dentro, pero confío en el Señor y por eso voy a llegar espontáneo, fresco a la meta. Me parece que también nuestra iglesia necesita cada día más esto. Ahora hay que entender, digamos, que esto no hay que buscar los tiburones porque ya hay Oh, no, suficientes claro, tiburones en nuestra claro. vida cotidiana No, como para sí. agregarles A eso me algunos refiero, cuantos, a ¿no? eso me refiero. Primero, no sentirse víctima. Esto es lo peor que nos puede pasar. Porque el que se siente víctima, por ejemplo, y no nos comprenden en el mundo, nos están bombardeando, hay una cantidad de noticias, calumnias, difamaciones o lo que sea, enemigos dentro y fuera de la iglesia, que entonces dicen, no vale la pena, ya tiro la toalla antes del primer golpe. Lo que estoy diciendo es, primero, no sentirnos víctimas, para no replegarnos sobre sí mismos, porque eso es lo peor que nos puede pasar. Digo sí que los tiburoncitos que estén en la vida cotidiana, que son las pequeñas dificultades por ser fiel, por ser perseverante, por ser veraz en el trabajo, eso que es incomprensión, ingratitud muchas veces, crítica otras veces, bueno, eso lo tomemos como aliciente para mantenernos vivos en el Señor, dinámicos, esperanzados, creativos. Porque, bueno, porque el Señor finalmente está a nuestro lado. Esta imagen que el documento de Aparecida nos presenta para estos 10 años de misión continental, tan largamente anunciado, pero tan pocamente concretado, digamos, todavía. En el fondo es eso, es la imagen de Jesús al lado de los discípulos de Maús, abatidos, desalentados, cansados, y Él que está acompañando el ser y qué hacer en la vida de la iglesia de todos los bautizados. Esta es la imagen fundamental que tiene que quedarnos. Sí, estamos, como San Pablo dice, estamos atareados, estamos, como diríamos, golpeados de todas partes, pero confiamos en que el Señor es no solamente nuestra meta, nuestro objetivo, sino el que acompaña nuestro caminar y es como decimos el divino Cireneo que nos ayuda a llevar el yugo de todos los días, el cotidiano, pero también le da meta y horizonte al caminar. Eso es lo que yo quería regalarles como relato, ¿no? No, y que además, digamos, citando este bello pasaje de los discípulos de Maús, eh, no, les provee a los discípulos además
sin que ellos lleguen a categorizar en un principio eso que ellos después afirman, ¿no? ¿Acaso no sentíamos cómo ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba? Perfecto, muy bien lo que dijiste. Porque, fíjate, es lo que nos pasa. Mientras los discípulos querían racionalizar el tema de este que hablaba, de este forastero que estaba hablándole, les decía cosas que ellos sabían. En el fondo les repetía la catequesis que habían aprendido, por decirlo Ujú, así. Les daba el catecismo de la Iglesia Católica. Pero ellos seguían dando vuelta en el raciocinio, en el intellectus, hasta que ellos no bajaron eso a experiencia vital, abriendo el corazón al maestro que estaba delante, no reconocieron que estaba vivo y presente. A veces en la iglesia nos sobra, digamos por decir así, cerebro, raciocinio y nos falta corazón. A veces caemos en un excesivo emocionalismo. Hoy siento bonito, estoy consolado, gloria a ujú, Dios. ujú, Mañana no siento bonito porque me peleé con no sé ujú, quién y ya Dios no me ama. Yo creo que un equilibrio es importante, ujú. Pablo. Y esta experiencia de los discípulos de Maús es que el repliegue sobre uno mismo no ayuda a descubrir la presencia sutil, pero perseverante, maravillosa, amorosa, de un Dios hecho hombre que te sorprende minuto a minuto y paso a paso. Por eso a todos los que están aburridos, tediosos del No, no, mundo, les digo y esto. que además se hace claro, además en este mismo pasaje, ¿no? Reconocieron al Señor en la fracción del pan. Claro. Digamos, que el reconocerlo en la fracción del pan nos lleva a prescindir de nuestros racionalismos y Sí. también de nuestro sentimentalismo. Y también de nuestros individualismos ante lo que implica una fe vivida en comunidad. Hoy que hay tanta tendencia a ser francotiradores, a dividir y no multiplicar, a restar y no sumar aún dentro de la iglesia, el Señor nos invita a hacer la fractio panis, a compartir su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la eclesía, en la asamblea, en la comunidad, a buscar la comunidad, porque de hecho los discípulos de Maús, una vez que tuvieron esa experiencia del Maestro resucitado, salieron corriendo, se olvidaron de que era noche, del camino, de lo que sea, y fueron a la comunidad grande a decir, hemos visto al Señor, De eso se trata, hemos visto al hemos Señor. visto al Señor, sí. Si no nos encontramos con el Señor en ese Esa experiencia fracción del vital, pan, sí, así sí, es. claro. Y el documento de Aparecida hace hincapié en esto. El nuevo ardor, la nueva unción, parte no tanto de una fe tradicional o que viene de familia, sino de una experiencia personal con el Cristo vivo, con el Maestro, como discípulo, para poder ser misionero. Es tan lindo lo que Aparecida nos presenta, porque en el fondo es como una síntesis de lo que ya nos dijo Puebla, de lo que nos pudo haber dicho Santo Domingo, pero de lo que fundamentalmente nos dijo el Papa Pablo VI con Evangelii Nunciandi. Ese documento que a mi modo de ver no ha sido superado y que es el documento sobre la evangelización. En un Papa tan tan marcado por la cruz y por la esperanza como Pablo VI. Entonces, esto que nos regala el documento de Aparecida, con mucha sencillez, es decirle a cada bautizado, necesitas una renovación, una reactualización de esta gracia que es el encuentro personal con la persona viva de Jesús, para que seas un auténtico discípulo que sepa entregar su vida a la del Maestro y ser canal de gracia para anunciar como misionero la buena nueva en la cultura latinoamericana, en la política, en la economía, en los medios de comunicación, en el deporte, en todos los ámbitos, sin complejos de inferioridad, atención a esto, Así es. sin temores y sin miedos, porque hoy hay una tendencia a replegarse también en falsos fundamentalismos que no hacen bien a lo que es el anuncio de la palabra. Y fíjate que además hay también sutiles complejos de inferioridad. Da miedo de mostrarse como católico, da miedo de hablar del Evangelio o de hablar de Jesucristo. Por eso yo recuerdo la frase de Santa Bernardita Subirú, la vidente de Lourdes, Ujú. que siempre me llegó mucho cuando ella, que le tocó vivir una situación de persecución dentro de la comunidad, ella dijo, a lo único que le tengo miedo es a los malos católicos, dijo Santa Bernardita. Bueno, Qué duro resulta eso, ¿no? es duro, ¿verdad? Es duro, pero ¿a qué se refería? Que a veces la incomprensión viene justamente de los que supuestamente están dentro, que han recibido el bautismo, la primera comunión, la confirmación, incluso que han pasado por colegios religiosos, pero que evidentemente al no tener una experiencia viva del Señor, bueno, le ha quedado todo como a nivel intelectual o como ideología o como doctrina o como un culto nada más y no llegan a comprender el ardor de los discípulos que corren hacia la comunidad y que desean
comunicar esta buena noticia. Y a veces los que tienen o tenemos ese complejo de inferioridad de anunciar a Jesucristo, ese temor, ese miedo, se debe a que justamente los golpes más fuertes a veces vienen de adentro, no de afuera. Pero por eso este es un anuncio a no tener miedo. La frase esta que surca todo el Evangelio, no tengamos miedo de anunciar a Jesucristo, de anunciarlo a cada ambiente, de hacerlo con humildad, con sencillez, con creatividad, eso sí, pero también con ardor, con la palabra, con la vida y también con tantos medios maravillosos que tenemos, porque los católicos tenemos un depósito de la fe riquísimo. El qué, digamos, de los católicos es maravilloso, Así pero es. en el cómo andamos flojos. Necesitamos buscar nuevos medios para anunciar la buena nueva, eso lo decimos siempre. Este es uno de ellos, la radio, el teatro, la música, el arte en general, son las nuevas maneras de expresar esta buena noticia que no tiene parangón, ¿no? Hablando de ese cómo, Sí, eh, usted ha venido para grabar una serie, una nueva serie que se así es. llama Encarnando la palabra. Se llama Encarnando la palabra, es la tercera, creo, cuarta serie, no me acuerdo, tercera, que grabo de 13 capítulos. Y lo estamos haciendo con Enrique, está saliendo muy bien. Hoy he grabado bastantes capítulos. Además, lo estamos haciendo, te cuento, con una escenografía virtual. Así que la gente cuando lo vea editado le va a gustar mucho porque creo que se logra plasmar lo que es encarnar la palabra en los ambientes, en la cultura, en la ciudad, en el trabajo, en la educación. Bueno, y yo espero que sea de mucha bendición para todos, ¿eh? Qué bueno, padre. Y usted había tenido con nosotros también un par de series más, que era Sí, Preparando Evangelizadores y Planificados en la Verdad. exactamente, y preparando evangelizadores, bueno, la sigue pasando y Ujú. sigo recibiendo eco de mucha gente que le gusta mucho esa serie porque es muy práctica y le ayuda, bueno, en su tarea diaria en la evangelización, ¿no? Ujú. Cuéntenos un poco sobre los temas que va a desarrollar en la nueva serie, Encarnando la Palabra. Bueno, partimos de la idea esta muy fuerte en la parecida de qué es ser discípulo, ¿verdad? Ser discípulo, después este discípulo que vive y da testimonio en la comunidad, se transforma en un animador, entonces el que da vida a las comunidades, y justamente va experimentando que la comunidad es el ámbito donde tiene que convertirse en el sentido de abrirse al amor de Dios para ser canal de su gracia. Y esto a través de los dones del Espíritu Santo que se van haciendo presentes en su vida. Sobre todo tomamos el don de sabiduría, el don de piedad, el don de temor de Dios y el don de fortaleza. Para que después ir aterrizando Que a son los lo, dones del Espíritu Santo. claro, para ir aterrizando en lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos regala dones, carismas y descubrimos qué es un carisma, hablaremos de eso. También veremos cuáles son los carismas que el Señor nos regala y cómo aplicarlos a el servicio en la comunidad concreta. Hablaremos del carisma de la misericordia, el carisma de la enseñanza, el carisma del canto y sobre todo terminaremos con el carisma del discernimiento de espíritus. Más o menos en síntesis es eso, ¿no? Encarnar la palabra en el sentido de que esa palabra vivida, celebrada en comunidad, nos lleve a multiplicar los dones, los carismas, que son regalos de Dios, para servir mejor al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es la idea, ¿no? Realmente me parece entusiasmante, Sí, padre, padre Rubén, sobre todo porque nos provee una manera práctica de ir profundizando en estos misterios, en estos dones que nosotros ya hemos recibido y que de alguna manera no sabemos qué hacer con ellos. pero por ejemplo, hay mucha gente que, vamos, lo que tú dijiste antes, bueno, un ciego no podría ejercitarse, por ejemplo, bueno, no normalmente en el servicio de la lectura de la palabra, por ejemplo. Entonces, así hay mucha A menos que gente, le pongan braille. bueno, exactamente, bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero hay mucha gente que no sabe cuáles son los carismas. Y hay mucha gente que por eso mismo no sabe cuál es su lugar en la comunidad, en la eclesía. Y entonces, algunos parece como la canción del padre Cecinio, cuando te acuerdas que cantaba, no sé rezar, no sé hablar, no sé cantar. Digo, bueno, qué mal que haces quedar al Padre Dios, porque sí, es una defecio, ¿no? Y yo lo que creo que hay muchos carismas desconocidos. El carisma de acogida en la comunidad, el hostiario, no solamente el carisma del lector o el carisma del servicio de la liturgia, sino los carismas de los enfermos, el carisma de la misericordia, las obras de misericordia, el carisma de acompañamiento que va a dedicar un programa a qué implica hoy para laicos crecidos y maduros acompañar a otros que están iniciando el camino. Hoy no tenemos
suficientes sacerdotes para ser directores espirituales. Así que hay que formar a muchos laicos para que acompañen la vida de sus hermanos, que, bueno, como un bastón, no para que le digas hagas esto o aquello, sino para que vean juntos qué suscita el Espíritu Santo a cada hermano. No, y además, un poco a la luz de lo que usted dice, padre, qué interesante es descubrir que es cierto que hay ciertos carismas que pueden ser muy especiales, muy particulares, eh, pero no es que ninguno sea mejor que el otro. No, no, no. Dios a todos nos da carismas, es decir, nos da la posibilidad de poder servir. Exacto. Y todos tenemos que tender a buscar, como San Pablo dice, el carisma del amor, que es el supremo, el más importante de todos. Pero también, por ejemplo, como en el caso de Inés, el carisma de la música, ministerio, servicio, significa ministerio de música. Porque a veces, si no, es como que los carismas se reducen a estas cosas que a veces hemos encontrado en los grupos de oración. El carisma del don de lenguas o el carisma de profecía, ¿no es cierto? Y se le da una importancia tan grande y por ahí perdemos de vista que fundamentalmente Pablo nos invita a vivir el carisma del amor, pero también a descubrir los otros carismas. Hay gente que tiene un carisma maravilloso para el acompañamiento de enfermos. ¿M? Otros que realmente tienen un carisma específico con los niños o con los ancianos. O, por ejemplo, para transmitir la palabra en la catequesis. Esto lo veo como una riqueza de Dios. Si somos hijos e hijas del Padre Dios, tenemos que haber heredado su riqueza insondable, cada uno en lo suyo, ¿no? Como en el caso tuyo, que como laico aplicas tu carisma en la comunicación, en la producción de programas que son para la evangelización.